Continuamos con Acción 10 en la mañana. Desde el pasado mes de marzo, la economía de Nicaragua ha cambiado, producto del temor que genera el contagio del coronavirus. Gran parte de la población ha reducido su movilización y consumo, lo que indudablemente ha impactado los ingresos de empresas grandes y pequeñas y el empleo que generan. Esto, desde luego, tiene un efecto en cadena, lo que termina afectando a todos los sectores económicos. Decenas de negocios han emitido anuncios de cierres temporales de tiendas y algunos restaurantes. Otros han modificado su oferta, pero sin igualar el nivel de ingresos de los meses previos. La mala noticia de todo esto es que este nuevo difícil contexto apenas inicia. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Debates y Soluciones y conoce un poco más acerca del impacto del coronavirus y estrategias económicas a desarrollar. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, por esa introducción a nuestro tema. En esta segunda parte de Debates y Soluciones vamos a estar hablando vía Skype con el economista Eduardo Solórzano acerca de cuál ha sido el impacto que ha tenido en la economía nicaragüense la enfermedad y también cuáles deberían de ser esas estrategias que desde el gobierno y desde el empresariado privado se deberían de estar tomando o se deben de tomar en los próximos meses. Muy buenos días, Eduardo, gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias, muy buenos días, Michelle, y gracias por estar en esta oportunidad de poder compartir algunos análisis socioeconómicos del impacto del coronavirus en nuestra sociedad y en nuestros ciudadanos. Eduardo, hemos visto que en los últimos meses hay algunas empresas que han decidido cerrar, algunas han tomado la medida de irse a trabajar o de enviar a sus trabajadores a casas para trabajar desde ahí, pero esto también ha implicado, por ejemplo, que no se está exportando y no se está importando la misma cantidad de productos. En un momento las maquilas aquí en nuestro país, las zonas francas, tuvieron que cerrar y nuevamente incorporaron o abrieron hace poco porque no podían mantener en este ritmo de trabajo en el que no llegan o no asisten los trabajadores. En cifras, ¿cuál ha sido el impacto que hemos tenido en estos últimos meses? Bueno, hay que ver que realmente la economía funciona bajo sistemas de vasos comunicantes, lo social, lo económico, lo político y ahora sobre todo la salud pública. Si nosotros tenemos un dato cada vez más alarmante de casi 5.000 sospechosos que dice el observatorio del coronavirus y casi 1.400 afectados por estamos dando un dato que asusta porque comparado con lo que dice el MINSA de 55 fallecidos, pues entonces realmente la gente está tomando sus propias precauciones. Los agentes económicos trabajan en primer lugar para protegerse bajo la cuarentena voluntaria. Nosotros podemos ver estos efectos a lo interno y a lo externo. Por ejemplo, como usted mencionaba, la pandemia del coronavirus ha afectado de manera muy impactante a los mercados que tienen destino nuestros productos, por los Estados Unidos, la región de Centroamérica y de alguna manera también pues Europa en menor escala. Entonces, a lo externo, estos mercados que están deprimidos y que están pronosticados de que van a tener un decrecimiento y un impacto como nunca en la historia en los últimos 100 años, se está comparando casi con la Gran Depresión de inicios del siglo XX, vamos a tener muchas afectaciones a Nicaragua. Por ejemplo, las exportaciones, como usted dice, pues un mercado deprimido no va a comprar la misma cantidad ni volúmenes de exportaciones. Por otro lado, el clima de inversión extranjera, que son esos mercados que tienen capital para invertir en nuestro país, tampoco estarán animados con cifras como lo que estamos reflejando del coronavirus en Nicaragua, ni mucho menos porque ellos tienen también que resolver su crisis interna. Y cuando nosotros vemos eso también traducido a las remesas familiares,
vamos a ver muchas economías que han estado afectadas por atender gastos de medicina, por atender otras cosas, y no van a poder enviarse la misma cantidad de remesas, y se espera que hayan unos 200 a 300 millones de dólares menos en las remesas. Cuando nosotros vemos a lo interno, vemos de que los mercados están deprimidos, por ejemplo, la cantidad de personas que asisten a los mercados públicos como el Oriental, que se estimaba que fueran unos 100,000 clientes, ahora pueden ser muchos menos, o en el Roberto Güemes unos 8,000. Se notan un poco vacíos porque realmente nosotros vemos que la gente se está protegiendo y va a tener que ir más esporádicamente y respetando el aislamiento. Entonces, cuando analizamos lo que ya Nicaragua venía padeciendo por sus crisis anteriores, crisis económicas que ya padecíamos desde antes de la pandemia, el panorama se vuelve más grave porque los demás países de la región de Centroamérica van a poder salir más rápido de esta recesión y de estas afectaciones del coronavirus que nosotros, que todavía no tenemos unas políticas públicas que realmente demuestren que hay un manejo y un control seguro de la pandemia. Don Eduardo, esa es la siguiente pregunta. Hace algunos meses se esperaba que al menos el gobierno dictara medidas políticas económicas encaminadas a apoyar a la ciudadanía nicaragüense, a los empresarios nicaragüenses, para enfrentar estas consecuencias que tiene el COVID-19 en materia económica, debido a que, si bien es cierto, nosotros, Nicaragua tiene una economía de trabajo informal, se basa principalmente en el trabajo informal, también es cierto que esta se va a ver afectada por el contexto internacional. Los países no están teniendo, o todos están en una etapa de recesión. El gobierno aún no ha decretado ninguna política específica en cuanto a este tema. Todavía hay tiempo para que decida crear un plan que pueda sostener, mantener y respaldar al resto de nicaragüenses. Michelle, esa es una petición y un anhelo que tenemos los nicaragüenses, de que hay un cambio de timón en la dirección de cómo se está manejando la economía del país y cómo se están manejando las políticas públicas de una manera tan errada, en el sentido de que la misma OMS ha enviado mensajes para que se rectifique. Y por otro lado, los organismos multilaterales, los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial y el BID, también están indicando y orientando que tienen que hacer esos cambios. Pero sobre todo, la raíz del problema en todo esto es la crisis política que vive Nicaragua. Mientras no entremos a un proceso de democratización del país, la economía va a estar siempre afectada. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en los últimos informaciones que estamos recibiendo, las sanciones se están aumentando, el país está entrando en un deterioro serio, profundo, y no es atractivo para que haya aquí unas inversiones que generen empleo. La cantidad del sector informal que está afectado cada vez es mayor, la caída de las afiliaciones al Seguro Social, pues ustedes han notado que si hay menos empleo, hay menos gente que pueda estar contribuyendo o afiliado al INSS. Entonces, las recaudaciones del fisco se están disminuyendo, los gastos públicos están orientados más a la represión o a la policía, aumentando más policía, y no a salud pública. Eso hace de que los préstamos internacionales tampoco vengan a Nicaragua, y que el FMI, que le ha otorgado entre 200 y 500 millones de dólares a toda Centroamérica, a Nicaragua no la ha beneficiado por la falta de políticas públicas acertadas en el manejo de la economía, de la sociedad, de los derechos humanos, y sobre todo en la pandemia del coronavirus, que ha sido muy criticada por los epidemiólogos expertos en este campo. ¿Cuáles son las medidas que debería de haber tomado ya el gobierno, medidas económicas para poder paliar la crisis económica que se avecina y que muchos ya están empezando a resentir? Lo primero que debería de haber hecho el gobierno es haber creado una mesa de emergencia nacional donde esté el sector privado, el sector público, tanto en los aspectos de salud como en los aspectos económicos.
eso significa de que en esa mesa de emergencia nacional donde no esté encima politiquería ni criterios de manipulación de datos estadísticos, pudiéramos trabajar sobre la mesa con datos objetivos, creíbles y oportunamente haber salvado más vidas. Todavía estamos a tiempo de crear estos, en vez de afectar a los médicos que opinan sobre lo que está sucediendo, lo que deberíamos estar haciendo es, en términos científicos y profesionales, poder intercambiar experiencia y salvar vidas al pueblo de Nicaragua. En la parte económica, la moratoria que tanto han pedido las pymes y que lo hemos visto en los programas con ustedes y hemos opinado en diferentes medios de comunicación, no ha tenido eco. Apenas recientemente Conami logró conseguir una negociación de atrasos en los pagos o de moratorias de 1 o 2 meses en aquellos que solo tuviesen 1 mes o 2 meses de atraso. Pero esa no es la solución es darle salida a la pandemia del coronavirus con unas políticas públicas respetando lo que dice la OMS y la OPS, articulando acciones entre el sector privado y el sector público, creando centros de análisis técnico entre los profesionales independientes y los funcionarios públicos que todavía tienen la dignidad y la ética profesional de hablar con la verdad y objetividad. Y eso podría ir creando también una respuesta sencilla que el gobierno ya pudiera haber hecho hace meses, una disminución de la tarifa de la energía eléctrica que se traduce en mayores costos de producción, y por otro lado, estos subsidios a los pensionados y estos más bien los han ido eliminando. Ya deberían de haber detenido eso y amparar más y proteger más a los más vulnerables. Por otro lado, Michelle, tenemos una situación en la cual la reforma tributaria gravó los insumos agrícolas y gravó equipos de importación y no está permitiendo que haya un desarrollo de mayor producción en el sector agroalimentario que podría llevarnos a unos problemas serios futuros. Por otro lado, yo te pudiera decir que ya hubieran tomado medidas serias en crear unos datos creíbles, que no podemos tener esa diferencia entre lo que dice el Observatorio del Coronavirus de 1.200 fallecidos y el MINSA que esté diciendo menos de 100 o 55 por ahí. Don Eduardo, con respecto al tema de la reforma tributaria, en su momento el COSEP solicitó que esta se suspendiera o se echara para atrás. Realmente las cifras, que es lo que están explicando, hubo una buena acogida, hubo una buena recaudación de impuestos posterior a la aplicación de estas reformas tributarias, y si en estos momentos sería conveniente también suspenderla. Totalmente. Eso que estás diciendo es lo que ha estado pidiendo las cámaras empresariales, lo que ha estado pidiendo también el sector productivo y lo que realmente está pidiendo la ciudadanía, porque en estos momentos con la crisis del coronavirus más bien ha habido un aumento de los precios en productos como el frijol, que no debería estar así a 30 córdobas la libra, y que debería estar más bien estar trabajando en Avast como un instrumento que copió frijoles baratos y pudiera estarlo sacando a precios accesibles al pueblo. Por otro lado, las reformas tributarias, si bien es cierto, en algún momento lograron recaudar más ingresos, hoy por hoy ya se volvieron contrarias a los propósitos. ¿Por qué? Porque en la medida en que la economía esté recesiva y haya un pronóstico de menos 7 a menos 10% de negativo, en esa medida más o menos proporcional va a caer las recaudaciones tributarias y el presupuesto general de la República va a tener problemas como ya tuvo el año pasado. Por lo tanto, es importante que las políticas fiscales sean revisadas con especialistas, y para eso tenemos ahí al doctor Báez, al amigo Báez, tenemos a la gente de diferentes organismos de Centroamérica que se prestan a apoyar, pero cuando hay un aislamiento cada vez mayor del gobierno o del régimen en el poder, que no escucha, que no tome en cuenta las sugerencias de los técnicos, y no estoy hablando de temas políticos, estoy hablando de vidas humanas, porque no es posible que en este momento, por falta de políticas
públicas en salud hayan fallecido o estén falleciendo médicos y personal de salud, mucho menos que la economía se va a recuperar en un ambiente que no se logra visualizar que va a tener solución en los próximos 3 a 6 meses. Si el gobierno decidiera tomar una serie de políticas económicas encaminadas a respaldar a la ciudadanía, ¿los organismos multilaterales podrían reconsiderar estas decisiones que han tomado de no prestar ayuda, de no prestar dinero suficiente para el gobierno nicaragüense y para poder solventar toda la crisis? Así es, así es. Lo estás diciendo muy claro. Es realmente la única salida que tiene el país en términos de rescatar la credibilidad, la legitimidad, el poder entrar a un proceso de democratización para que también sea un país sujeto de financiamiento en términos blandos. Y esto significa, Michelle, financiamiento para el desarrollo a mediano y largo plazo, porque lo que está consiguiendo ahorita el gobierno es medio paliar, pasando préstamos de infraestructura a préstamos de salud, porque no le ha respondido el FMI, ni le ha respondido el BID, ni le va a responder el Banco Mundial, mientras no hayan cambios serios en la conducción de la crisis que está padeciendo Nicaragua, que vuelvo a reiterar, Michelle, no es una crisis meramente de la pandemia. Esta vino a ser lo que vino a rebasar, como decimos, llovió sobre mojado, porque ya veníamos golpe tras golpe en una recesión, y realmente lo que tenemos ahora es que los países vecinos van a salir de la crisis de la pandemia del coronavirus en el 2021, y nosotros vamos a quedar estancados y todavía padeciendo una recesión y una tristeza en la gran cantidad de personas en el desempleo, en el sector informal, desprotegidos de beneficios sociales y sobre todo sin un norte en que seguir en un país que está abrumado ya de tantas crisis y de tanta prolongación de la falta de decisiones sencillas. Una reforma electoral, una competencia observada llevaría a crear un país atractivo para las inversiones en el próximo año. Perfecto, muchísimas gracias, don Eduardo. Se nos ha acabado el tema. Mencionarles que don Eduardo Solórzano también es economista, además de que en algún momento ocupó la Dirección General de Operaciones Internacionales del Banco Central y también fue gerente de operaciones del Banco de América, entre otros cargos que fungió como especialista de economía para nuestro país. Para nosotros también es importante cómo usted reacciona ante nuestras entrevistas y lo hace a través de nuestra página en Facebook. Ahí usted puede encontrar las entrevistas que a diario hacemos. El día de ayer, en el segmento Debates y Soluciones, tuvimos como invitado al especialista Leonel Argüello, epidemiólogo nicaragüense. Esta entrevista alcanzó las 260